Permíteme transportarte a un rincón de México muy especial, el estado de Oaxaca, donde las montañas se funden con el mar y las leyendas prehispánicas se entretejen con los mitos modernos. Es aquí donde nuestra historia toma vida. Imagina a un hombre llamado Luis, un humilde alfarero, conocido por sus manos expertas que podían dar vida a la arcilla. Aunque tenía la habilidad de crear bellezas tangibles, tenía una curiosidad insaciable por los misterios intangibles del más allá. No se conformaba con las explicaciones fáciles sobre lo que sucede después de la muerte. Un día recibió un encargo de un extraño, una urna funeraria para un ser querido que se decía había fallecido en circunstancias peculiares. Sin embargo, el encargo venía con una extraña solicitud. El extraño quería que Luis grabara en la urna un antiguo conjuro zapoteco, una invocación al más allá. A pesar de la extrañeza de la solicitud, Luis aceptó. Después de todo, estaba familiarizado con las costumbres de su pueblo, y aunque no creía en las supersticiones, sabía que muchos otros sí lo hacían. Mientras trabajaba en la urna, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Luis empezó a experimentar visiones, a escuchar voces. En sus sueños, visitaba un mundo oscuro, plagado de formas incomprensibles, seres que parecían retorcerse en una danza eterna de sufrimiento y éxtasis. Cuando la urna estuvo terminada, las visiones no cesaron. De hecho, se intensificaron. Pronto Luis ya no podía distinguir la realidad del sueño. El más allá había invadido su vida y ya no podía liberarse de él. Sin embargo, Luis no se rendiría tan fácil. Aceptó su nueva existencia y decidió que si no podía escapar del más allá, lo usaría para su ventaja. Comenzó a plasmar sus visiones en su alfarería, creando obras que eran a la vez bellas y aterradoras. Los rostros angustiados de los seres que veía en sus sueños se convertían en los detalles de sus creaciones, atrayendo a coleccionistas y curiosos por igual. El éxito inesperado de Luis fue un dulce respiro en medio de la tormenta que su vida se había convertido. Los pedidos llegaban a raudales. Sus piezas se vendían más rápido de lo que podía crearlas. No obstante, en su aislamiento, Luis se volvió más introspectivo. Se le pidió encontrar murmurando por sí mismo. Estos vacíos que danzaban en el aire como si interactuaran con seres invisibles. Aunque sus creaciones eran admiradas, la gente empezó a hablar, a murmurar sobre su cordura. Entonces, ocurrió. En medio de la noche, un grito desgarrador salió del taller de Luis. Los vecinos alarmados corrieron a su casa para descubrir una escena que les heló la sangre. Luis yacía en el suelo de su taller, su cuerpo retorcido en una pose de terror, con la mirada perdida en un punto que solo él podía ver. Su último trabajo, una urna funeraria de una belleza sobreacogedora, mostraba en su superficie un rostro retorcido en una agonía inhumana. La urna estaba repleta de la arcilla fresca, aún húmeda, y Luis parecía haber estado trabajando en ella justo antes de caer muerto. Aunque nadie sabe con certeza lo que sucedió a Luis, la leyenda dice que pagó el precio final por desafiar al más allá. Fue él quien abrió la puerta a los misterios de la muerte, y fue él quien finalmente se sumergió en ellos. Pero su arte perdura, una tétrica y hermosa prueba de su tormento y genialidad. Y así termina la historia de Luis, el alfarero del más allá. A veces la curiosidad nos lleva a desafiar los límites de lo conocido, a abrir puertas que tal vez deberían haber permanecido cerradas. ¿Qué opinas? Recuerda que esta es una historia que escuché de un coleccionista de antigüedades en Oaxaca, que juraba haber conocido a personas que presenciaron los sucesos extraños en la vida de Luis. ¿Quién sabe? Tal vez en algún lugar de este vasto mundo hay una historia por descubrir. Al final del día, todos tenemos que encontrar nuestra propia manera de navegar entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y el más allá.